El socialismo es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. De esta forma, propone la propiedad conjunta de los recursos productivos de modo tal que no exista una división entre ricos y pobres. Origen del socialismo. La doctrina socialista nace como una crítica al modelo del capitalismo industrial, plenamente establecido en la primera mitad del siglo XIX. Si bien sus inicios se remontan al siglo XVIII, la industrialización había traído consecuencias como el abandono del campo, la migración a las ciudades, la formación de la clase obrera o proletariado y la separación de la burguesía en pequeña burguesía y alta burguesía. Con esto, sobrevino una mayor brecha social entre los sectores populares, campesinado y proletariado, y la alta burguesía, la cual concentraba los medios de producción, los medios de información y el capital. A partir de la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848, popularmente conocido como Manifiesto Comunista, la doctrina comunista causó un gran impacto en la sociedad europea. El texto fue escrito por Karl Marx y Friedrich Engels por encargo de la Liga Comunista Londinense. Más tarde, las cuestiones del capital y el capitalismo fueron ampliamente estudiadas en el libro El Capital de Karl Marx, publicado en 1867, el cual ha servido de base para las diferentes interpretaciones del comunismo. ¿Cómo se dio el socialismo en América Latina? El primer partido comunista latinoamericano fue el Partido Comunista Mexicano. Había sido fundado como el Partido Socialista Obrero en 1911, pero cambió su nombre a Partido Comunista en 1919. En 1928 José Carlos Mariátegui fundó el Partido Socialista de Perú, que 2 años más tarde se haría el Partido Comunista. El socialismo totalitario en Venezuela, pobreza y control social. Con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999, se ha pretendido construir el socialismo del siglo XXI que, con sus particularidades, mantiene las premisas elementales del control de la economía por parte del Estado. En la medida en que su proyecto hegemónico ha avanzado, se está cerca de consolidar un proyecto de tipo totalitario. En este contexto, el objetivo de esta sección es explicar los mecanismos de funcionamiento y dominación establecidos por el socialismo en Venezuela, desde Hugo Chávez hasta el gobierno de Nicolás Maduro. Yo no soy socialista, no, yo creo. Específicamente, se analiza cómo la pobreza es utilizada como un arma de dominación para mantener el control social y la sumisión de la población. Para explicar el significado del totalitarismo socialista y sus singularidades en Venezuela se recurre a la teoría política. Se concluye que las políticas de control establecidas por el gobierno socialista en Venezuela han dado como resultado pobreza, escasez, hiperinflación y decrecimiento del Producto Interno Bruto, situación que ha servido para reforzar las políticas totalitarias de control social y subsidios a la población con el fin de mantener la dependencia de los ciudadanos con el Estado. El control de la economía por parte del gobierno socialista en Venezuela, el proyecto del chavismo, en consonancia con los socialismos conocidos, se propuso el control de la economía como un rasgo característico de su proyecto totalitario. Sistemáticamente las leyes y políticas adoptadas fueron dando mayor capacidad de intervención al Estado en materia económica. Esto implicó reforzar la dependencia de los ciudadanos del sistema clientelar chavista. Es decir, las medidas económicas tomadas por el chavismo no se pueden analizar sin explicar su conexión con los intereses de control político por parte del Estado. No todos los investigadores reconocen al chavismo como un gobierno socialista y, por lo tanto, la bibliografía orientada a explicar su proyecto político de acuerdo con ese sistema ideológico no es tan abundante. Aunque Chávez no se declaró socialista sino hasta 2005, esto muestra que la implantación del socialismo se daría de forma más lenta en la medida en que se lograba controlar las instituciones. La Constitución aprobada en 1999, si se analiza cuidadosamente, pone en evidencia cómo se le da potestad al Estado de intervenir fuertemente en la economía, más que la Constitución de 1961, aunque se hacía con la finalidad de alcanzar la justicia social. El proyecto del chavismo planteado en el nuevo texto constitucional era el de un Estado social de derecho y de justicia.
Aparentemente se enmarcaba en los lineamientos de la socialdemocracia, pero lo que ocurrió fue el establecimiento de un fuerte presidencialismo y el otorgamiento de mucho poder al Estado. El socialismo venezolano es un modelo totalitario, su finalidad desde los comienzos fue el control absoluto de la sociedad. Aunque llega al poder por la vía electoral y mantiene en sus inicios las apariencias democráticas, progresivamente avanzó en el dominio de las instituciones públicas, el control de la economía para acabar con la empresa privada y la creación de una red de clientelismo político. El chavismo fue un movimiento de masas altamente movilizado, con la figura de un líder carismático como Chávez, una policía secreta como el SEBIN, destinada a reprimir a la población, y una hegemonía comunicacional ante la censura progresiva de los medios de comunicación. Aunque ha fallado en el control efectivo de los medios de lucha, sí ha logrado que la oposición política no tenga poder de fuego para enfrentar al régimen. En el gobierno de Maduro ha aumentado la represión e intimidación hacia los adversarios políticos y se han dejado de lado las elecciones competitivas. Por su parte, el SUV ha logrado la hegemonía política en los últimos procesos electorales, con una oposición que ha decidido no participar ante la falta de condiciones. Venezuela, los ricos y sus compras de lujo en medio de la crisis humanitaria. La clase pudiente de Venezuela se vuelca hacia las compras de lujo, mientras la mayoría vive en la pobreza extrema. Algunos emprendimientos se benefician de eso, dando un respiro a la golpeada economía venezolana. Ser rico es malo, es una de las frases por las cuales se recuerda al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Sin embargo, el modelo socioeconómico que implementa el chavismo se aleja de algunos de los valores del socialismo del siglo XXI que predicaba Chávez, y eso se evidencia en las desigualdades que se han acentuado en los últimos años. Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, ENCOVI, que realizan las principales universidades y observatorios en Venezuela, el 96.3% de los hogares venezolanos son pobres y casi el 80% de ellos se encuentra en pobreza extrema. Estas cifras reflejan lo grave y complejo de la crisis humanitaria. La evidencia está en la ayuda de alimentos y medicinas que recibe Venezuela de organismos internacionales y en los millones de venezolanos que han emigrado del país. Desigualdad económica se evidencia en la pandemia. Las desigualdades económicas se han hecho más evidentes en los últimos años, incluso en medio de la pandemia, a medida que aumentaba la crisis humanitaria surgieron tiendas donde se venden productos importados y de lujo, los llamados bodegones. También se han visto las aperturas de tiendas de ropa de marca, zapaterías, mueblerías y negocios de artículos para el hogar. Para algunos analistas, mucho de este mercado de lujos es producto del lavado de dinero que surge del narcotráfico y de otros negocios ilícitos o producto de la corrupción, de los cuales existen muchas denuncias. ¿Por qué el socialismo es la idea fallida que nunca muere? Más de docenas de experimentos fallidos. Sin embargo, esto es exactamente lo que los socialistas han hecho. En los últimos 100 años ha habido más de docenas de intentos por construir una sociedad socialista. Se ha intentado en la Unión Soviética, Yugoslavia, Albania, Polonia, Vietnam, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, Corea del Norte, Hungría, China, Alemania del Este, Cuba, Tanzania, Benín, Laos, Argelia, Yemen del Sur, Somalia, el Congo, Etiopía, Camboya, Mozambique, Angola, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Todos estos intentos han terminado en fracasos de diversos grados. ¿Cómo puede una idea que ha fracasado tantas veces, con diferentes variantes y en tantos entornos radicalmente distintos, seguir siendo tan popular? Argentina y por último Perú se han sumado a la lista de países mencionados anteriormente. Un modelo que solo trae pobreza y miseria a la población no puede ser aplicado más. La única verdad y fin del socialismo es la de controlar a la población mediante las fuerzas armadas y hundirlos en la miseria, mientras tanto los que están en el poder disfrutan de la riqueza basada en la corrupción. Lo que hace el socialismo es lo opuesto a lo que predica: aumentar la brecha entre el pobre y el rico. Si no, miren a los millones de venezolanos que están esparcidos en toda Sudamérica y la gran mayoría mendigando en las calles para poder llevar un pan a la boca. No olvides de darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campana, para que cuando suba más contenido se te avise. Hasta la próxima.